¿entiendes lo que lees? Hermanos, tenemos como propósito vivir la importancia de leer o interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Pedimos a Dios que nos bendiga, que nos des esa oportunidad de bendición de poder llegar hasta ustedes. Les pedimos en este momento que ustedes puedan inclinar su rostro hacia Dios, orar juntamente con nosotros para pedirle que Él nos bendiga y que Él pues hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Por lo cual le decimos: Padre, usted que mora en los cielos, en el universo entero, y también en cada uno de nuestros corazones, pedimos que bendiga esta palabra, que bendiga, Señor, lo que va a ser expuesto en esta hora. Que los hermanos tuvieron a bien, Padre, de que mi persona estuviera al frente acá, poder llegar de esta manera hasta la intimidad de los hogares con nuestros hermanos, con un momento de reflexión, Señor. Háblenos usted al corazón, bendiga nuestro corazón a cada uno de nuestros hermanos, bendígale sus vidas. Si están enfermos, Padre, concédales sanidad. Si están afligidos, concédales consuelo. Concédales, Padre, la alegría en su corazón para que puedan ser siempre felices. Ayuda, Padre, para el que está necesitado de usted. Suplicamos su bendición para cada uno de nosotros. Ayúdenos, socórranos, Señor. Bendiga la palabra que va a ser expuesta. Bendiga los corazones que la van a recibir con alegría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entiendes lo que lees? Eso es el tema que nos ocupará en esta hora para poder llegar también así hasta la intimidad de cada uno de los hogares de ustedes. Y vamos a pedirles que vayamos en esta oportunidad al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Encontramos en esta parte de la Biblia un relato muy importante, y es que en sentido muy espiritual nosotros debemos, hermanos, reconocer que las profecías y todas las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Hay muchas obras que nosotros debemos hacer, obras dignas de arrepentimiento. Y la escritura es como el manual que nos guía hacia esas buenas obras, hacia la obediencia. Tal vez, por ejemplo, ahora muchos de ustedes no estaban de acuerdo en que se suspendiesen los servicios religiosos a causa de la emergencia que hay en nuestro país. Sin embargo, nosotros podemos apreciar en la escritura que Dios nos manda a la obediencia a Él, a la obediencia a las autoridades, a no ser rebeldes, a no ser unas personas malas, sino unas personas buenas, que buscan lo bueno, que buscan amar al prójimo, que buscan cumplir la ley de Dios en sus vidas, en su testimonio personal, en su crecimiento personal, su crecimiento individual. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos está permitiendo llegar así a sus hogares. Ayúdenos a difundir el mensaje, ayúdenos a permitir que podamos llegar así hasta la intimidad de sus hogares. Gracias a cada uno de los que nos están viendo, a quienes están desde Estados Unidos, a mis hijos, gracias ahí a Natalie y a todos ellos que están conectados también con nosotros, y a cada uno de los hermanos. La palabra de Dios dice que
Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto no podemos desecharla, sino que debemos abrazarla, amarla, porque es la palabra de nuestro Dios, es Dios hablando a nosotros, pero debemos entender lo que leemos, entender lo que nosotros estamos leyendo, porque leyendo nosotros podemos también alcanzar la salvación. ¿Sabe? La tarea de enseñar le es otorgada a un maestro para que éste pueda ejercer una noble labor en favor de Dios y en su obra, lo cual pues siempre es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en la primera carta a Timoteo capítulo 4, los versículos 6 y 13, dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estos eran consejos del apóstol Pablo al joven Timoteo en las cartas pastorales. Es importante que en este tiempo, que debido a esta enfermedad, a esta situación que aqueja al mundo entero actualmente, nosotros nos ocupemos en aquellas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento, en nuestro fortalecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios. Si en la Biblia enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En esta hora pues estamos en una instrucción, estamos en una enseñanza, pero usted puede ocupar su tiempo en la lectura, la meditación, la exhortación, en el mensaje de la palabra de Dios, entender lo que leemos, entender lo que necesitamos saber y recibir de Dios. Así cada uno de ustedes, hermanos, tiene esta bendición en este momento de poder compartir, así como estamos ahora compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje, llegando así hasta la intimidad de los hogares de cada uno de ustedes. Nos permitimos, Señor, en el nombre del Señor, el poder exhortarle, el poder enseñarle, el poder, hermano, llegar así, de esta manera, con esa bendición, hasta el hogar de cada uno de ustedes, ya que físicamente pues estamos imposibilitados de poder, pero contamos ahora con la bendición de Dios para que usted pueda tener este pan de vida también allí en su hogar. Vamos a mirar aquí en lo que hemos estudiado, en lo que hemos mirado, un hombre con características importantes. Y la primera de estas características importantes es que este hombre, del que nos habla la Biblia en esta porción que hemos leído, era un adorador de Dios que vino del extranjero. Iba por un camino no muy transitado, pues era desierto, era un camino solitario. Ya se lo había anunciado el Espíritu a Felipe, que quien fue el comisionado para ir hasta él. 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, miramos también que este hombre era un adorador, era un adorador de Dios, y tenía estas características, ¿verdad? Estas características que estamos considerando. Y es que él había venido del extranjero, y en la palabra de Dios nos dice a nosotros en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43, dice
la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a estarlo leyendo ahí. Vamos a ver si es posible leerlo. Dice, vamos, se nos movió un poquito acá esto. Vamos a colocarlo de nuevo ahí. Fíjense lo que dice la escritura en esta parte del libro de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ahora, era en Israel, los extranjeros podían venir y adorar al Dios de Israel y entregarle su corazón, su fe, la fe del Señor, y venían desde el extranjero para poder llegar de esta manera a recibir el favor de Dios. Este hombre del cual nos habla el libro de los Hechos muestra a nosotros que él venía desde una lejana tierra. Yo no sé si usted para adorar al Señor se desplaza, va desde un lugar a otro, o realmente usted pues solo está a un paso de el local de reunión de algún lugar. No sé. Y la verdad es que hay gente que se sacrifica mucho para poder oír palabra de Dios, para poder llenar su vida, para poder llenar su alma, llenar su corazón. Y cada uno de nosotros debe poner esa confianza plena en Dios. Este hombre era extranjero y había venido desde aquellas lejanas tierras, y él era un funcionario de la reina de Etiopía, según nos muestra la Biblia, y estaba sobre los tesoros de la misma. Y cuando Felipe le hizo caso a la palabra de Dios, dice que entonces en Hechos 8:27, dice que él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí hay varias características, varias cosas que se tienen que mencionar. Y es el hecho de que este hombre era un eunuco, era un funcionario de gobierno de la reina de Etiopía, la reina Candace de Etiopía. Este hombre había venido desde aquellas lejanas tierras a adorar hasta Jerusalén. ¿Qué significa que había venido desde tan lejos? Pues para nosotros significa de que él tenía fe en su corazón, tenía fe en el Dios vivo, tenía fe en el Dios de Israel, y eso le había valido muchísimo a él, ¿verdad? En su proyecto de vida que él llevaba, porque él tenía, si bien un trabajo, era un funcionario público, pero él buscaba a Dios a pesar de su condición. Y cuando hablamos de su condición, hermanos, es porque él era un eunuco, dice la Escritura. Dice que era un etíope, era eunuco.
Esta palabra tiene un significado, y es que eunuco es un hombre que se puede decir que carecía de genitales de varón. Es decir, había sido convertido en eunuco o se había hecho eunuco. La situación es que era un eunuco, decir que carecía de estas cualidades, de estas características, y pues usted sabe la condición de ellos es, por ejemplo, que no pueden tener familia, no pueden, por ejemplo, tener esposa y procrearse, tener hijos, etcétera. No pueden hacerlo. Y él había puesto su confianza, había venido a Jerusalén para adorar al Dios vivo de la promesa. ¿Por qué promesa? Porque también para ellos y para nosotros y para todos había una promesa de parte de Dios en el libro de Isaías 56, 3 al 5. Allí dice la Biblia: y el extranjero que sigue a Jehová, usted puede confirmarlo en la Escritura, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, dice el Señor. Es decir, que Dios les estaba dando una esperanza a ellos. No diga, por ejemplo, el eunuco, dice el Señor, he aquí yo soy árbol seco. Es decir, nunca iba a poder dar fruto, nunca iba a poder engendrar un hijo, nunca iban a poder tener familia. Sin embargo, el Señor dice a los eunucos, a la gente que venga y abrace mi pacto, yo les daré lugar, dice el Señor, en mi casa, dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos y que el de hijas, porque les daré nombre perpetuo a ellos, que nunca perecerá, dice el Señor. Esto es algo maravilloso. Imagínense lo que significaba para este hombre el tener este tipo de esperanza o el tener este tipo de fe, porque él le había creído al Señor, le había creído a Dios, al Dios de Israel, y por ello venía siempre y estaba dedicado siempre a adorar a Dios, a buscar de Dios. Esa debe ser la actitud también de nosotros. Yo admiro a personas que vienen de muy lejos a los locales de la iglesia para poder adorar a Dios, para tener comunión con sus hermanos. Hay hermanos ancianos que incluso en los buses no pueden bajarse o subirse rápido, y a veces los buses andan bien rápidos, los cobradores y todo eso, y sin embargo hacen ese sacrificio y están llegando y están allí. Eso lo toma en cuenta el Señor, eso lo toma en cuenta Dios, y creemos de que Dios está con nosotros siempre. Miren, es importante tener esa fe, tener ese consuelo, y como dice el Señor en esta parte de la Escritura, algo bien precioso que dice el Señor: a los que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dice el Señor. Yo les daré lugar en mi casa. Y es por eso que el Señor Jesucristo también dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es importante porque dice aquí que el que escoja lo de Dios, el que escoja el lado de Dios, el que busque a Dios, el que abrace el pacto de Dios, Dios le dará lugar en su casa y le dará también algo muy maravilloso. Hay una promesa para cada uno de nosotros según la Biblia en el libro de Juan, primera de Juan 2:25, dice el Señor en su palabra que es la promesa que Él nos hizo, es la vida eterna. La vida eterna es la promesa que Él nos hizo a cada uno de nosotros. Así que hay algo importante saber. Y es que él aprovechaba, aún cuando viajaba,
de ir leyendo las profecías de Dios. Era observado por el Espíritu Santo, el cual guió a Felipe hasta él, y éste leía en voz alta la palabra de Dios. En este caso, leía al profeta Isaías. Esto también nos enseña a nosotros de que debemos de ocupar nuestro tiempo. No sé el tiempo suyo, cómo lo va a invertir, cómo lo va a ocupar, ahora que tiene ciertas facilidades y se nos es ordenado, en este caso, permanecer en nuestras casas para bendecir al prójimo, para no serle tropiezo, para no serle de maldición, de enfermedad, de llevarle la muerte o ser portadores de la muerte. Se nos ha instruido para permanecer en nuestra casa. Usted puede aprovechar el tiempo. Este hombre aprovechaba el tiempo. Puede aprovechar su tiempo para leer la Biblia, puede aprovechar su tiempo para dedicarlo a la meditación, puede dedicar su tiempo para escribir mensajes, ya que le gusta escribir mensajes a través de las tecnologías nuevas, poderle enviar un mensaje de aliento a alguien que esté enfermo, hacerle una llamada a alguien que esté necesitado, que necesite consuelo, alguien que necesita. La Biblia nos dice a nosotros que Dios tiene cuidado de nosotros y que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Eso dice la Biblia en el libro de los Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces cada uno de nosotros debe entender que los días que estamos viviendo son bastante malos, pero debemos andar prudentemente, aprovechando bien el tiempo, siguiendo las instrucciones de Dios, comprometiéndonos con el amor al prójimo, que es un mandamiento dado por Dios para cada uno de nosotros también. Así que, hermanos, ahí está el gran reto que nosotros tenemos. Podemos llegar también hasta ustedes a través de este medio, si ustedes así lo permiten. Podemos estar llegando hasta la intimidad de los hogares con ustedes, llegando con la palabra de Dios para poder también de esta manera fortalecernos en el mensaje. ¿Sabe? Leyendo nosotros podemos ser salvos. Mire, muchas veces al leer la Biblia no entendemos su mensaje porque nuestro corazón desconoce la benignidad de Dios para con nosotros. Sabemos que escudriñando las Sagradas Escrituras conocemos el testimonio de Dios manifestado a los hombres. Ellas contienen la leche espiritual no adulterada, la cual debemos desear para crecer por ella para salvación. Eso dice la Biblia. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella nosotros crezcamos para salvación. Dice la Escritura en esta parte: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... Nosotros podemos crecer para salvación por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, por medio del mensaje que Dios da para cada uno de nosotros. Pero eso va a depender de nosotros, porque el mandamiento que Dios dice, desead es algo que está en el interior. Es decir, es decisión suya el desear o el no desear algo. Y en este caso dice, como niños recién nacidos, no sé si usted ha tenido esa experiencia, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella para salvación, crecer para salvación. Nosotros queremos crecer para salvación, queremos terminar la carrera, queremos llegar hasta el final. Sabemos que la situación que se está viviendo es muy dura, muy difícil, muy comprometida, y podemos llegar a como están nuestros hermanos en otros países, como están nuestros hermanos en España, como les comentaba a algunos hermanos que me estaban preguntando. Está la situación bien desbordada, bien difícil, una situación muy dura que ellos están viviendo. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros está bien en nuestras casas, está bien de salud, está bien de alguna manera, aunque con algunas limitaciones, con algunas cosas un poquito que se nos complican con respecto a los bienes materiales o otras cosas, pero
estamos bien comparados con otros hermanos que están en una condición bastante lamentable, bastante difícil, pero Dios primeramente les va a ayudar a ellos para que puedan salir adelante y para que puedan mantenerse firmes hasta el final, aun cuando toque entregar el cuerpo a la tierra para ser destruido. ¿Sabe? Hay que dar un paso siguiente, y es que tal vez no entendamos todo lo que leemos en la Biblia, pero pidámosle a Dios que nos hable siempre al corazón, que declare aquello que debemos conocer para honrarle y servirle como Él se lo merece. Leamos la Biblia oyendo al Señor, de tal manera que podamos vivir en la voluntad de Él, porque la conoceremos habiendo leído lo que Él quiere de nosotros. Busque a Dios mientras hay tiempo y hay oportunidad. Ese es el consejo que le damos en esta hora, que usted busque a Dios, que usted busque de Dios. Dios le ama y Él quiere que usted vuelva a casa. Él le ama, no debe alejarse, debe permanecer siempre cerca del Señor. Así que esta es la invitación para cada uno de ustedes, e invitarles a que nos mantengamos siempre en armonía y en comunión con a Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor.